En nuestro último estudio bíblico, la semana pasada, que fue, si más no me equivoco, 8 de enero, ¿correcto? 8 de enero, bueno, en nuestro último estudio de la semana pasada, el 8 de enero, ya nos habíamos adentrado en los solemnes momentos que anteceden al juicio final que estábamos viendo. Aquí o mejor dicho, aquí les voy a dar los puntos clave que nosotros vimos la semana pasada para que ustedes y yo lo tengamos fresquito, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón de qué es lo que vamos a ver y qué fue lo que vimos, ¿verdad? Como número uno, ¿verdad? De lo que habíamos visto, el escenario celestial, ¿verdad? La preparación solemne en Apocalipsis 15. Vimos la adoración y la justicia. El capítulo, recordemos, comienza con los mártires, ¿verdad? En el mar de vidrio mezclado con fuego, adorando a Dios. Esto también, recordemos que esto nos muestra que la adoración y la justicia divina van de la mano. Los santos, mis hermanos, a pesar de su sufrimiento, ellos reconocen que Dios es justo en todo lo que hace. Vimos también el templo se abre. Juan ve abrirse el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y esto, recordemos, no es un accidente, es una acción deliberada de Dios. Recordemos, en voz pasiva, es un hecho tan seguro en su plan que se narra como ya cumplido, ¿verdad? Con el aoristo indicativo. Significa que los juicios finales emanan o salen directamente del lugar más santo, de la misma presencia de Dios. Vimos también los 7 ángeles, ¿verdad? Del templo salen estos 7 ángeles con 7 plagas postreras. Su apariencia es crucial. Sus vestiduras, vimos vestiduras de lino, simbolizan la pureza, la santidad y la justicia. Vimos que no son guerreros sedientos de sangre, sino sacerdotes celestiales administrando un juicio santo. Vimos que estaban ceñidos, ¿verdad? Con oro, representan autoridad real y preparación completa. Dios, y también lo vimos, que Dios los ha investido y preparado para esta tarea específica. Entonces aquí hay un punto para que ustedes y yo lo recordemos, ¿verdad? El juicio de Dios no es algo caótico ni vengativo, es un acto sagrado, ordenado y puro que surge directamente de su carácter santo. Vimos también las copas de la ira y la gloria que llena el templo en Apocalipsis 15, del 7 al 8, las 7 copas de oro. Un ser viviente entrega a los ángeles las copas llenas de la ira de Dios. Estas copas, mis hermanos, yo les presenté unas imágenes. Yo creo que aquí no las vimos, pero están en el canal. Yo edité el video y ahí se, sí, no están en mi canal de YouTube, ahí se ven esas copas. No me dejó el Facebook hacerlo, pero están en mi canal. Estas copas son anchas, mis hermanos, y son poco profundas, son diseñadas para un derrame o para derramarse rápido y completamente. Y esto indica, mis hermanos, que estos juicios serán veloces, totales y sin posibilidad de contenerlos. El templo, vimos que el templo se llena de humo, la gloria y el poder de Dios llenan el templo de tal manera, mis hermanos, que absolutamente nadie puede entrar hasta que se cumplan las plagas. Y esto nos enseña que el tiempo de la intercesión ha terminado. El juicio es inapelable. Dios mismo está dirigiendo este proceso de manera soberana e irrevocable. Otro punto para recordar acá, cuando la ira de Dios se consume, ¿verdad? Es un acto terminal. No hay más lugar para la mediación, es la ejecución final de su justicia. Otro punto que vimos, la orden divina, una coreografía de juicio en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, cuando dice el texto, id y derramad. Una voz desde el templo, o sea, la voz de Dios da la orden a los ángeles. Y aquí la gramática griega es sumamente reveladora, es interesante porque esa palabra id es un presente imperativo, es una orden de proceso y secuencia. Los ángeles no salen todos hacia lo loco a la vez, no, sino en un orden metódico y deliberado. Y la palabra derramad, que vimos que era un aoristo imperativo, que es una orden de urgencia y acción inmediata. Cada juicio se ejecuta de forma rápida, decisiva y completa. Otro punto para recordar, los juicios de Dios son
a la vez ordenados y devastadoramente eficaces. Y esto refleja una mente soberana que actúa con precisión absoluta. Entonces, mis hermanos, otro punto que vimos, las primeras tres copas, el juicio retributivo e inminente en Apocalipsis 16, versículos del 2 al 7, vimos la primera copa, úlceras malignas. De esto afecta solo a los que tienen la marca de la bestia y adoran a la imagen de la bestia. La gramática también la vimos, ¿verdad? El aoristo más la voz media nos enseña y nos muestra que esta plaga no es un ataque externo, no lo es, sino la erupción de la corrupción interna de su propio pecado del ser humano. Es un juicio que brota de su misma condición espiritual. Eso es interesante. Vimos también la segunda y tercera copas, ¿verdad? Las aguas en sangre, el mar y todas las fuentes de agua dulce se convirtieron en sangre, matando toda la vida acuática y dejando sin agua potable a la humanidad rebelde. A diferencia, mis hermanos, de las trompetas, estos juicios son totales y no parciales. La justicia también proclamada inmediatamente después, ¿verdad? El cielo responde con una alabanza. El ángel, dice el texto, el ángel de las aguas y del altar que representa las oraciones de los mártires, ¿verdad? Proclaman, justo eres tú, oh Señor, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces se aplica el principio aquí que lo vimos de la lex talionis o la justicia retributiva que dice, derramaron la sangre de los santos. Bueno, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces, mis hermanos, el castigo para estas personas se ajusta perfectamente al crimen, demostrando la equidad perfecta de la justicia divina. Otro punto para recordar, los juicios de Dios, mis hermanos, son específicos, merecidos y siempre van acompañados de la vindicación de su carácter justo. El cielo nunca ve sus actos como crueles, sino como inherentemente rectos. Amén. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado, mis hermanos, no solamente una profecía futura, es una revelación del carácter de Dios. Nos muestra que Dios es tan santo que no puede pasar por alto el mal y tan justo que su sentencia es siempre perfecta. Este estudio debe de llevarnos a una doble respuesta a ustedes y a mí, con santo temor ante la realidad, mis hermanos, solemne de la ira de Dios sobre el pecado y la rebelión. Y dos, una profunda gratitud por la gracia de Dios en Cristo Jesús que nos libra de la ira venidera, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Entonces, con todo eso que vimos y que les mencioné, mantengan todos estos conceptos en su mente, ya que sientan estas las bases para poder comprender la culminación de la gran tribulación y la segura esperanza que tenemos como pueblo redimido por la sangre del Cordero. Amén. ¿Qué vamos a ver hoy, Luker? Entonces, ya les digo, voy a darles un resumen de lo que vamos a ver hoy. En esta lección, mis hermanos, vamos a adentrarnos en el corazón del juicio con la cuarta y quinta copa de la ira de Dios de Apocalipsis 16. La cuarta copa, mis hermanos, en los versículos 8 y 9, Dios le da autoridad al sol para quemar a los hombres con fuego intenso. A través del griego, dicho sea de paso, nosotros descubrimos que este es un juicio soberano. O sea, a él le fue dado en voz pasiva y definitivo quemar en aoristo infinitivo no es un proceso gradual. Lo vamos a ir viendo para que lo entiendan ahorita más adelante. La respuesta del hombre es clave y no se arrepintieron. Una decisión activa, o sea, voz activa y final. Es un aoristo de rechazar a Dios aún en medio del castigo. Y la quinta copa, versículos del 10 al 11, el juicio se dirige al trono de la bestia, sumiendo su reino en tinieblas. Entonces los hombres en su agonía mordían sus lenguas. Entonces el griego, mis hermanos, nos muestra que era una acción continua, el imperfecto, ¿verdad? Y autoinfligida, una voz media,
un símbolo de cómo el pecado, mis hermanos, conduce a la autodestrucción. De nuevo, mis hermanos, el veredicto final es y no se arrepintieron. Entonces, quiero que tengan esta verdad central de lo que vamos a ir viendo. Todos estos pasajes, mis hermanos, no solamente describen un juicio futuro, son la radiografía del corazón, del corazón humano endurecido por el pecado que prefiere maldecir a Dios en su dolor que humillarse y arrepentirse. Así es simple. Nosotros, mis hermanos, estuvimos, ya como lo mencioné, estuvimos viendo sobre los 7 ángeles que tienen 7 copas del juicio en el capítulo 16, y la primera copa del juicio que nosotros vimos fue que Dios envió úlceras malignas y pestilencia. La segunda copa, mis hermanos, el mar se convirtió en sangre, y la tercera copa, todas las fuentes de aguas fueron contaminadas con sangre. Después también vimos que son justos los juicios de Dios. Aquí, mis hermanos, es donde nosotros vamos a seguir Apocalipsis capítulo 16, del 8 al 9, donde vamos a ver la cuarta copa, donde el sol, mis hermanos, quema a los hombres, y vean lo que dice la escritura. Leo para ustedes. Y como siempre digo, tengan sus Biblias a la mano, por favor, para que vean qué es lo que la Biblia dice, no lo que dice alguien detrás de una pantalla, lo que la Biblia dice. Apocalipsis 16 del 8 al 9 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, pongan atención, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nuevamente, mis hermanos, vemos lo terrible del corazón del ser humano, el suyo y el mío, de nuestro corazón. El sol, dice el texto, el sol al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Mis hermanos, vean qué interesante, porque lo que normalmente se da por sentado, se da por un hecho, como una bendición, porque mis hermanos, el sol es una bendición si nosotros lo usamos de buena manera, pero ahora en este texto vemos el sol en este punto de la escritura está hablando de una maldición. Ahora el sol es insoportable, quema, daña, y así es lo que va a suceder con los hombres, una maldición insoportable que los va a quemar, los va a dañar, y vean lo que dice el texto. No solamente va a pasar eso, sino que los hombres no se arrepintieron para darle gloria a Dios. El sol, mis hermanos, es la principal fuente de energía para el sostenimiento de la vida aquí en la Tierra. Todo lo que afecte al sol en realidad repercute en este planeta. Los juicios, por ejemplo, de la cuarta trompeta, que lo vimos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, afectarán a la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, hasta el punto de que no habrá luz durante una tercera parte del día y habrá más tinieblas durante la noche. La cuarta copa, sin embargo, mis hermanos, por su parte, será vaciada sobre el sol, resultando en un aumento del calor del astro rey, o sea, el sol, hasta el punto de quemar a los hombres con fuego. Aquí, mis hermanos, pongan atención, vamos con lo técnico. El verbo fue dado, yo cuando edite el video y lo subo a mi canal, ahí se los voy a poner, el verbo fue dado, viene de una palabra griega que es edotei, es el aoristo indicativo en voz pasiva de didomi, del Strong 1325, que en el contexto tiene la función de permitir. Cuando dice le fue dado, en su contexto es de permitir. Y esto se puede traducir de esta forma: le fue dada autoridad al sol o le fue permitido. Aquí viene una pregunta clave, Luker, ¿cuál será esta pregunta? ¿Quién es el que está en control entonces? ¿Quién tiene el control de todo eso? Cuando ustedes y yo leemos que al sol le fue dado o le fue permitido quemar a los hombres, nuestra primera pregunta debería ser esta: ¿quién le dio esa autoridad al sol? La respuesta, mis hermanos, a esa pregunta cambia por completo nuestra perspectiva del caos y el sufrimiento en el mundo. Entonces, el secreto, mis hermanos, está en la voz pasiva divina. El secreto, repito, está en la voz pasiva divina.
La frase que nosotros encontramos en ese versículo es, la frase le fue dado, edotei, recordemos, está en voz pasiva. En español y en griego, mis hermanos, la voz pasiva significa que el sujeto, en este caso el sol, recibe la acción, no la realiza por sí mismo. O sea, alguien más le está dando esa autoridad. O sea, en el lenguaje del Apocalipsis, cuando no se menciona quién realiza la acción, pero utiliza la voz pasiva, es una señal de cortesía bíblica para señalar que es Dios quien está actuando. Amén. Los estudios, por ejemplo, los estudiosos y los eruditos le llaman la voz pasiva divina o le llaman el pasivo teológico, para que ustedes lo tengan. Veamos esta analogía. Pongámonos ustedes y yo a imaginarnos un centro comercial muy grande. Estamos en un centro comercial muy grande. Un hombre X, un hombre está haciendo un alboroto, está gritando y está amenazando a las personas. Entonces, un guarda de seguridad, grande, robusto, fuerte, se le acerca, lo agarra con fuerza y lo saca del lugar. Viene la pregunta, pueden responder ahí. Surge la pregunta. El oficial de seguridad actuó por su propia cuenta porque es fuerte y porque le dio la gana. Doy un chancecito. El guarda de seguridad o el guardia de seguridad actuó por su propia cuenta porque es fuerte y porque le dio la gana. La respuesta es simple, no, no. El oficial de seguridad actuó porque a él le fue dada autoridad. ¿Por quién? Por el jefe de seguridad. El guarda de seguridad o el oficial no hizo nada que no le hubieran permitido u ordenado hacer. O sea, su fuerza, la de este oficial, estaba bajo la autoridad de alguien superior a él. Entonces, el sol, mis hermanos, ojo, el sol en Apocalipsis capítulo 16 es como ese oficial de seguridad. Es una creación poderosa que puede causar un daño inmenso, pero no actúa por su propia cuenta. Dios básicamente es el jefe supremo del universo y es Dios quien le dice al sol, le dice, ahora sol, actúa, le dice Dios al sol, ¿verdad? Y dice la palabra, le fue dado al sol, le fue permitido por Dios ejecutar ese juicio. Ahora, viene otra pregunta. ¿Por qué es tan importante esta verdad que estamos ahorita hablando? Bueno, mis hermanos, esto nos enseña tres cosas fundamentales sobre el carácter de Dios y su gobierno. Número uno, la soberanía absoluta de Dios. Es decir, nada en este mundo, ni siquiera las fuerzas más destructivas y caóticas, escapa al control absoluto de Dios. El mal, el sufrimiento y la rebelión humana operan dentro de los límites que el mismo Dios establece. Es decir, Dios tiene la llave. Número dos, el juicio es deliberado, no causal. Entonces, no, perdón, no casual. El juicio es deliberado, no casual, ¿verdad? Esto, mis hermanos, no son accidentes cósmicos, son actos judiciales deliberados de un juez justo. Dios no está perdiendo el control del clima. Dios está usando la creación para juzgar el pecado. Y número tres, nuestra seguridad y nuestra confianza. Para los creyentes, para usted y para mí, esto es profundamente tranquilizador. Si hasta el sol más feroz no puede dañarnos sin el permiso explícito de nuestro Padre Celestial, entonces ustedes y yo estamos seguros en las manos de nuestro Señor. Podemos confiar, mis hermanos, que en medio de un mundo que parece descontrolado, nuestro Dios sigue en el trono dirigiendo incluso la ira de sus enemigos para cumplir sus propósitos finales y de justicia y redención. Entonces, un pequeño resumen de eso que acabamos de ver para que ustedes lo tengan ahí en su mente. ¿Quemó el sol por su propia cuenta? ¡Pah! No. ¿Actuó el sol por orden de Dios?
Sí, un check. Entonces, al sol, mis hermanos, el texto clave es, al sol le fue dado en voz pasiva es igual a acción de Dios. ¿Y cuál es la verdad central de esto que acabamos de ver? Dios es soberano. Hasta el juicio más terrible está bajo su control absoluto. Entonces, mis hermanos, ustedes y yo al presentarlo de esta manera, pasarán de ver ustedes un evento aterrador a comprender una verdad teológica profunda sobre el Dios en quien ustedes y yo confiamos. Amén. Entonces, mis hermanos, la idea, como ya lo vimos, es que Dios soberanamente le da autoridad o permite que el sol despida un calor descomunal que hará que los hombres, se quemen. El texto, mis hermanos, enfáticamente expresa que el sol recibe la facultad de quemar a los hombres en fuego o por fuego. Acá, mis hermanos, el verbo quemar viene de una palabra griega que es kaumatizai. Mis hermanos, es el aoristo infinitivo que destaca de manera dramática el terrible y sobrecogedor acontecimiento de lo que estamos viendo. Los hombres, mis hermanos, son objetos de este horrendo juicio y seguramente serán aquellos, mis hermanos, que han recibido la señal de la bestia y han adorado a la imagen de la bestia. Es decir, quienes han preferido ir en pos de Satanás y de rechazar al Mesías. Tan simple como eso. Amén. Vamos a ver el aoristo infinitivo, cuando Dios actúa de golpe. Imaginémonos, mis hermanos, esta escena. Imaginémonos esta escena. Estamos ustedes y yo viendo un partido de fútbol. En el supuesto, yo no veo partidos de fútbol, pero voy a hacer el ejemplo, la analogía. Estamos viendo un partido de fútbol. Viene un jugador, va corriendo, hace un regate, se acerca al área donde está el marco, tira y hace el gol. Ahora, hay dos maneras de contar esto que acaba de suceder. Un inciso ahí, póngale. Vamos a hacer como un ejemplo. Hay dos maneras de contarlo, de decirle qué fue lo que pasó aquí cuando hizo el gol. Hizo todo. El jugador estuvo anotando el gol. Esto, mis hermanos, si lo decimos de esta forma, esto describe un proceso, es una acción en desarrollo. No. B, el jugador anotó el gol. Esto, mis hermanos, describe el hecho completo, el momento decisivo. Es decir, ¿qué les quiero decir? Que este punto B, la segunda forma es contundente. ¿Por qué, Luker? Dirán, porque captura el momento exacto, o sea, el resultado final, es el clic que cambia el marcador. Pues básicamente, eso es exactamente lo que es el aoristo infinitivo. Así básicamente. Veamos, para que lo logren comprender, veamos la aplicación en Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Vea. El texto dice que al sol le fue dado quemar, de la palabra kaumatizai. Le fue dado quemar a los hombres con fuego. Pongan atención, no dice, no dice estar quemando lentamente, no, porque esto sería un proceso. La palabra dice quemar de manera única, decisiva y completa. Entonces, mis hermanos, el aoristo infinitivo, kaumatizai, quemar, nos está diciendo que este juicio es un acto único y puntual. No es una quemadura lenta como un día de playa. Nos fuimos y nos quemamos en la playa. No, es como que si Dios accionara un interruptor gigante y el sol de pronto, de repente, libera todo su poder de forma concentrada y devastadora. Es un flash de juicio divino. Número dos, es un hecho consumado. Esto nos presenta a nosotros, mis hermanos, la acción como un todo completo. No es está empezando a quemar, no, sino el quemar ya sucedió y sus efectos son terribles e inmediatos. Y tres, es dramático y es contundente. La gramática griega, mis hermanos,
elige la forma más fuerte y directa para poder impactarnos a nosotros. No es una sugerencia, es una declaración de un hecho aterrador y definitivo. Otra analogía para que vayamos viendo esto. Pensemos en un juez en un tribunal. Imagínense ustedes, un juez en un tribunal. Después de escuchar este juez todas las pruebas, el juez no dice, bueno, vamos a estar pensando en la sentencia. No, 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 no. El juez da un golpe de mazo y declara, condenado. Esa palabra condenado es el aoristo infinitivo, es el aoristo infinitivo en la sala del tribunal. Es básicamente, es único. El mazo suena una sola vez, es decisivo, no hay vuelta atrás y es contundente. Cambia el destino de la persona al instante. Entonces, mis hermanos, en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, el verbo quemar en aoristo es el condenado de Dios. Es el sonido del mazo celestial sobre aquellos que, habiendo tenido la oportunidad, sellaron su rebelión al adorar a la bestia y rechazar a Cristo Jesús. Así de simple. Entonces, para que ustedes lo logren tener en su mente y se acuerden, aoristo infinitivo es igual al modo boom, por así decirlo. Describe una acción como un evento único y explosivo, no como un proceso largo. En Apocalipsis capítulo 16, 8, el sol no está quemando. Al sol le fue dado quemar. Es un permiso divino para un acto de juicio instantáneo, terrible y final. El mensaje, Dios no solo controla que el juicio suceda, que es la voz pasiva, le fue dado, sino también cómo sucede de forma decisiva y contundente, es decir, aoristo infinitivo, quemar. Y al señalarlo de esta manera, mis hermanos, no solamente vamos a poder entender un concepto griego, sino que vamos a sentir el peso y la solemnidad del juicio de Dios. Amén. Vamos avanzando. Versículo 9, para no atrasarme mucho. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Mis hermanos, la reiteración que el texto hace de las consecuencias de vaciar la cuarta copa pone de manifiesto la seriedad de dicho juicio. El texto griego dice, y los hombres fueron abrazados con gran calor abrasador. Pongan atención. El verbo fueron abrazados, no es que fueron abrazados de cariño, no, es de la flama, ¿verdad? El verbo fueron abrazados y el sustantivo calor abrasador son vocablos análogos y se usan para destacar la naturaleza del acontecimiento. Entonces, mis hermanos, aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver el fracaso del ser humano o del hombre, ¿verdad? De responder con arrepentimiento y nos muestra que el conocimiento y la experiencia del juicio no cambiará la condición pecaminosa del hombre. Para aquellos que dicen, ay, es que si viéramos aquí a un ángel, viéramos algo, vamos a cambiar y me voy a arrepentir. No, mis hermanos, si los juicios más terribles que el ser humano está viendo para cuando eso suceda, no cambiará la condición de pecado del hombre, mucho menos mucho menos si ven a un ángel o ven resucitar a un muerto, no lo va a cambiar. Aquellos, mis hermanos, vean lo que voy a decirles, aquellos que no son ganados por gracia, nunca serán ganados. Repito esto, aquellos que no son ganados por gracia, nunca serán ganados. Pero no se arrepintieron, mis hermanos, aún con la cuarta copa, después del cuarto juicio. A pesar de la seriedad, mis hermanos, de la seriedad de este juicio, la actitud del corazón del ser humano continúa siendo hostil y desafiante contra Dios. El hombre rebelde no solo rechaza la gracia de Dios, sino que además blasfema de Dios cuando es juzgado.
La respuesta humana es blasfemar en contra de Dios, quien es directamente responsable de toda esa miseria humana. Lo que este sector de la humanidad no parece percibir es el hecho de que los juicios que les ha sobrevenido son el resultado de su pecaminosidad y evidente rebeldía. Al parecer, mis hermanos entienden, ellos, ¿verdad? Entienden que Dios tiene autoridad, ¿no entienden? Sobre esas plagas. Pero aún así, todas estas personas se niegan a arrepentirse para darle gloria a Dios. No nos vayamos tan largo. Esto, aunque va a ser un hecho futuro, es algo que sucede el día de hoy con el corazón del ser humano. El pensamiento, mis hermanos, ilusorio de algunas personas que piensan que los hombres se arrepentirán si solo conocieran el poder y el justo juicio de Dios, mis hermanos, se destruye por la frecuente mención hecha en este capítulo de la dureza del corazón del hombre, del ser humano, frente a la más severa y evidente disciplina divina. El texto dice tajantemente, y no se arrepintieron para darle gloria. El corazón obstinado del hombre persiste en sus caminos sin ver a Dios. Así es simple. El verbo, mis hermanos, arrepintieron, de una palabra griega que es metanoesan, es el aoristo, mis hermanos, indicativo en voz activa de metanoeo, del 3340 del Strong. Mis hermanos, aquí pongan atención, este es un punto gramatical que revela una verdad espiritual profundísima sobre el corazón humano. Pongan atención. De hecho, yo ya enseñé sobre esta palabra en uno de los cursos, ahí lo podrán ver en el YouTube. Esta no es una frase cualquiera. Pongan atención. Es una declaración tan fuerte y solemne como el sonar de una puerta que se cierra para siempre. La gramática griega, mis hermanos, nos ayuda a entender a ustedes y a mí, a entender por qué, el por qué. Vamos a desglosarla en dos partes fáciles. Número uno, aoristo indicativo, o sea, el modo hecho consumado. Imaginémonos, mis hermanos, que estamos ustedes y yo, otra vez otro partido, ¿verdad? Que estamos grabando un partido de fútbol en cámara lenta, ¿verdad? Supongamos, estamos imaginándonos, ¿verdad? Estamos grabando un partido de fútbol en cámara lenta. Nosotros podemos ver la bola dando vueltas y acercándose lentamente a la red de donde está el marco. Eso, mis hermanos, es una acción en proceso. Ahora, imaginémonos que agarramos ese video y lo comprimimos en una sola foto. La bola ya está dentro de la red. Imagínense una foto, ya la bola dentro de la red. El gol ya fue anotado. Es un hecho único, completo y decidido. Eso, mis hermanos, es el aoristo indicativo. El aoristo indicativo no describe un proceso, sino un hecho consumado. Entonces, Apocalipsis, veamos la aplicación Apocalipsis capítulo 16:9. Cuando el texto usa el aoristo para decir no se arrepintieron, no está diciendo ellos no estaban en proceso de arrepentirse. No. El texto está diciendo algo que es muchísimo más grave, más peligroso. El texto está diciendo, ellos tomaron la decisión definitiva y final de no arrepentirse. Es un hecho consumado en su corazón, es el no rotundo y final. No sé si van comprendiendo, no sé si lo entienden. Esto, mis hermanos, es una declaración divina de que la rebelión de estas personas llegó a un punto de no retorno. Así es simple. Amén. Sigamos. Punto 2, la voz activa. Esta es la responsabilidad total. Vea que ya vimos voz pasiva, etcétera, etcétera. Esta es la voz activa. Aquí vamos a comprender eso. La voz del verbo nos dice quién es quien realiza la acción. Recordemos nuevamente, voz pasiva. Ellos fueron llevados a pecar. Eso es la voz pasiva. Como que si alguien más los forzara. Voz activa. Ellos
se arrepintieron o ellos no se arrepintieron. O sea, el sujeto hace la acción. ¿Me doy a entender? Apocalipsis 16:9. La voz activa es crucial aquí en este texto, mis hermanos. Por eso es importante que presten atención y que no les den gato por liebre cuando les dan estudios así superficiales, que les dan como agüita de arroz y tome. No, 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 no. Tienen que hacer esto. Por eso es importante estudiar también la hermenéutica. Ok, la voz activa, para continuar, porque si no me desvío de eso. La voz activa es crucial aquí en el texto. Significa que la falta de arrepentimiento es una acción que ellos mismos realizan. Es su propia elección, su propia decisión activa. No es que Dios les negara la gracia, pongan atención, no es que Dios les negara la gracia, no es que el diablo los obligara, fue su propia obstinación. Ellos de manera activa y voluntaria decidieron endurecer sus corazones. Hagamos una analogía para que vean, una analogía con un paciente, por ejemplo, que rechaza la medicina. Supongamos que supongamos que está un médico con un paciente que está gravemente enfermo. El médico le enseña la medicina que puede salvarlo. Eso, mis hermanos, es la gracia de Dios ofreciendo arrepentimiento. Pero el paciente enfermo observa la medicina, vuelve a ver al médico así como diciendo, y con un gesto firme de la mano le dice, no, 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 me niego a tomarme esa medicina. Entonces, es un hecho consumado. El auristo no es que lo esté pensando. Su no, ese no, 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 es definitivo. Y es una decisión activa. Nadie le está tapando la boca. Él mismo, por su propia voluntad, rechaza la cura. Vamos comprendiendo lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando. Eso, mis hermanos, es exactamente lo que ustedes y yo vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Los hombres ante el juicio más evidente de Dios, activamente y de manera definitiva, deciden no arrepentirse. Así de simple. Voy a decirles esto para que lo tengan ahí en su memoria. No, y no se arrepintieron. Ahora esto indicativo, igual, decisión final. No es un quizás después, es un no, punto final. Voz activa es igual a responsabilidad propia. No es no pudieron, es que no quisieron. Entonces, veamos esta verdad central, mis hermanos. El pecado, mis hermanos, el pecado endurece el corazón hasta el punto de una rebelión voluntaria y definitiva en contra de Dios. La condenación, mis hermanos, no es un accidente, es la consecuencia de una elección persistente. Cuando nosotros lo explicamos así, nosotros podemos ver la gravedad de la obstinación y podemos entender por qué el juicio de Dios es tan justo, porque Él respeta hasta las últimas consecuencias la decisión que el ser humano toma con respecto a Dios. Entonces, mis hermanos, el punto de Apocalipsis 16:9 no es solamente describir el futuro, sino revelar la naturaleza constante del corazón humano sin la gracia de Dios. Entonces, aquí, mis hermanos, hay una forma de presentarlo. Lo que ustedes y yo vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 9, no es solo la descripción de un juicio futuro, mis hermanos, es la radiografía final de una enfermedad espiritual que existe hoy en ustedes y en mí. Ese no se arrepintieron en voz activa nos muestra, mis hermanos, y enseña que el rechazo a Dios no es algo pasivo, como una gripe que nos da sin querer. No, o sea, es una decisión activa. Es como un hombre que teniendo sed y teniendo una fuente de agua pura frente a él, evidentemente elige no beber y prefiere morir de sed. Entonces, ¿cómo vemos esto en la actualidad? ¿Cómo lo vemos en la actualidad? No es no puedo, es no quiero. No quiero. La persona que dice, bueno, es que yo nací así, no puedo cambiar y así moriré. Está en realidad ejerciendo su voz activa.
como el macho, ¿verdad? Que es, está ejerciendo su voz activa. Está diciendo, está decidiendo no clamar a Dios por el poder para cambiar. Es una elección activa de confiar en su propia condición antes que en la gracia de Dios. Cuando una persona, mis hermanos, prefiere los placeres del pecado, la aprobación del mundo o la comodidad de su vida antes que la santidad y la relación con Dios, no es que algo lo fuerce, es que su voluntad activa ha elegido darle prioridad a eso. Es decir, es el yo elijo del corazón. La incredulidad, mis hermanos, es un acto de la voluntad. No creer en Jesús, mis hermanos, no es neutralidad, es un verbo activo, rechazar. Es como cuando te ofrecen a usted o a mí un regalo y nosotros con una mano le hacemos así, chuchu, lo empujamos y decimos, no, gracias. Eso es una acción. El mensaje, mis hermanos, el mensaje de este aoristo activo es una advertencia solemne y una invitación urgente. Así de simple. Advertencia. El corazón, mis hermanos, se puede endurecer tanto que como estos hombres del juicio, del juicio, nuestra decisión activa de rechazar a Dios se vuelve definitiva. Cada no a Dios hoy fortalece el músculo de la rebelión. Permítame un segundo para conectar esto. Ya. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Hoy, mis hermanos, no estoy terminando todavía por aquello. Hoy es el día, mis hermanos, de la decisión activa correcta. Así como es una acción activa el rechazar, también lo es el arrepentirse y el creer. Nadie, mis hermanos, es salvo por accidente. Nadie. La salvación requiere que nuestra voluntad, activada por la gracia de Dios, se rinda y digamos, si me arrepiento, si te recibo, si te sigo, Señor Jesús. Se necesita. Nosotros no podemos culpar a la fuerza del pecado, a la sociedad, a la esposa, al diablo, a los hijos, a la mamá, al papá, al jefe. No, mis hermanos, por nuestra condición delante de Dios no podemos culparlos. La voz activa nos recuerda nuestra responsabilidad, pero la buena noticia, mis hermanos, es que esa misma capacidad de decidir es la que Dios puede redimir y transformar cuando por fe activamente nos volvemos a nuestro creador. Entonces, en resumen, mis hermanos, el mismo músculo espiritual que usamos para decirle no a Dios, o sea, la rebelión activa, es el mismo que Dios nos llama para usar para decirle a Dios sí, fe activa. La diferencia entre el cielo y el infierno no es la fuerza del pecado, sino la dirección de nuestra voluntad. Estos ejemplos, mis hermanos, tiran por tierra algunas creencias de las personas no creyentes, ¿verdad? Los que no son cristianos, los que creen que son, pero también no lo son, para los que no son cristianos y que incluso algunos creyentes, cómo la gente ve el mal y el sufrimiento en el mundo. Algunos dicen, ¿dónde está Dios? Si Dios es amor, ¿por qué permite esto? Mis hermanos, la revelación de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 9, nos está dando la respuesta escalofriante. La pregunta no es, ¿dónde está Dios? Sino, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el ser humano? Y la respuesta es esta. El hombre está exactamente donde quiso estar, lejos de Dios. Estamos como estamos porque estamos lejos de Dios. Veamos esto, mis hermanos. Dios se revela, el hombre se revela en voz activa. Cada plaga en Apocalipsis 16 es una demostración gigantesca, imposible de ignorar, del poder y la justicia de Dios. Es como que si Dios estuviera gritando, mírenme, reconozcan que yo soy el Señor, véanme.
La respuesta del hombre en voz activa es: no se arrepintieron. Es una rebelión consciente, voluntaria y activa. No es un desliz, es una decisión. La pregunta equivocada, la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Bueno, asume, ¿verdad? Esta pregunta asume que el hombre es una víctima pasiva y que Dios es un espectador indiferente. La realidad bíblica, mis hermanos, es la opuesta. El hombre es un rebelde activo y Dios es un juez que en su paciencia está soportando y advirtiendo, pero que finalmente el Señor va a actuar. El Dios de amor versus el Dios santo. Decir Dios es amor para negar su juicio es como decir un juez es compasivo para negar que debe sentenciar a un criminal convicto. El amor de Dios, mis hermanos, no anula su justicia, la hace necesaria. Un Dios que ama sin odiar el mal y sin juzgarlo no es moralmente bueno. Es un cómplice. El verdadero amor aborrece lo que destruye al ser amado. El pecado, mis hermanos, nos destruye y Dios lo aborrece, el pecado. Entonces, mis hermanos, cuando alguna persona pregunta y dice, ¿dónde está Dios en medio de este mundo malvado? La respuesta es simple y sencilla. Apocalipsis 16 es: Dios está en su trono revelándose claramente a una humanidad que de manera activa y voluntaria le está diciendo no. El problema no es la ausencia de Dios, sino el rechazo activo del hombre. Este mensaje, mis hermanos, no es señalar a Dios y acusarlo, sino mirarnos, observarnos ustedes y yo al espejo y preguntarnos: en mi vida, voy a hablar por mí, en mi vida, estoy usando mi voz activa para revelarme, endurecerme y decirle no a Dios con mis decisiones, o estoy usando mi voz activa para arrepentirme, creer y decirle a Dios sí a su gracia en Cristo Jesús. El juicio, mis hermanos, de las copas nos enseña a ustedes y a mí, nos muestra la terrible consecuencia final de persistir en la primera opción. La cruz de Cristo nos ofrece a ustedes y a mí el perdón glorioso para todos los que eligen la segunda opción. Y al verlo de esta manera, convertimos una objeción atea, agnóstica, en una poderosa herramienta evangelística que confronta, mis hermanos, al oyente con su propia responsabilidad y a la urgencia de la decisión delante de Dios. Pero este punto, mis hermanos, y tratando de no desviarme del tema, aquí toca un punto o el núcleo de uno de los debates teológicos más antiguos y profundos: la soberanía de Dios versus la responsabilidad humana, que tiene que ver con el famoso libre albedrío. Efectivamente, mis hermanos, como ya lo sabemos, el término libre albedrío no aparece como tal en la escritura, no aparece en la Biblia, pero el principio de la elección humana y su consecuente responsabilidad está tejido en toda la escritura. Vemos algunos argumentos a favor, o mejor dicho, vamos a ver algunos argumentos a favor de la responsabilidad humana. Número uno, el testimonio directo de la gramática, o sea, en nuestro caso de estudio, ¿verdad? Que estamos en Apocalipsis 16:9. Dice, y no se arrepintieron, en voz activa, recordemos eso. La responsabilidad recae, mis hermanos, sobre el sujeto que realiza la acción. Dios no fuerza el pecado, el hombre lo elige activamente. Esto no es un caso aislado, mis hermanos, es el clímax de una constante en la Biblia. Dice Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis. Dice también Apocalipsis 22:17, el que quiera, el que qué, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Aquí el verbo escoger y querer implican una capacidad de decisión. Pongan atención. Número dos,
la base de la justicia de Dios. Este es un argumento contundente, mis hermanos. Si el hombre no tiene una voluntad genuina para elegir, entonces el juicio de Dios es injusto. Sería como castigar a un robot programado para fallar. Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 6 lo deja sumamente claro. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La retribución divina, mis hermanos, presupone una elección humana previa. Dios no predestina a alguien a la condenación de manera arbitraria. Dios sella y juzga la rebelión que el hombre ya eligió por su cuenta, como perfectamente lo ilustra Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Amén. Vamos al tercer punto. ¿Verdad? Iniciamos el 2026, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Durísimo. 3. La oferta universal del evangelio. Mis hermanos, las invitaciones del evangelio son universales y sinceras. Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo para que todo, bueno, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Segunda de Pedro 3:9, el Señor, estoy nada más dando ciertas partes, ustedes lo pueden leer completo. Segunda de Pedro 3:9, el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí surge una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir? No la tienen que responder. ¿Cómo puede Dios ofrecer salvación sinceramente a todos si en realidad solo unos pocos están programados para poder aceptarla? La oferta universal, mis hermanos, tiene sentido solo si la capacidad de respuesta es real, aunque esté dañada por el pecado. Entonces, mis hermanos, entendamos la postura de lo que estamos hablando y cómo responder. La postura, mis hermanos, que mencionamos, por ejemplo, y no lo digo en son de ofender, ¿verdad? Por aquello, la postura que estamos mencionando es el calvinismo estricto, que esta enfatiza la soberanía absoluta de Dios hasta el punto de la doble predestinación. Es decir, Dios elige activamente a unos para salvación y a otros para condenación. Entonces, mis hermanos, para no entrar en conflictos, expliquemos este tema de una manera equilibrada. No estamos saliéndonos del tema de Apocalipsis. Es parte del estudio. La Biblia, mis hermanos, presenta dos verdades que nuestra mente finita no puede reconciliar por completo, pero que debemos de sostener en un balance. Inciso A o punto A, como usted le quiera poner. Dios es absolutamente soberano. Nada sucede fuera de su control o permiso final. Proverbios 16:33, Daniel 4:35. B. El hombre es plenamente responsable. Es llamado, el ser humano es llamado a creer, a arrepentirse y es juzgado por sus propias decisiones. Entonces, Luker, ¿cómo funcionan estas juntas? Es un misterio, pero la Biblia no las contradice. Pongan atención. Es un misterio, pero la Biblia no las contradice. Al contrario, las complementa. No es Dios es soberano, por lo tanto, el hombre es un títere sin voluntad. Sino Dios es tan soberano que su plan se cumple a través de y a pesar de las decisiones libres y responsables, y no irresponsables, sino responsables de los seres humanos. Entonces, mis hermanos, la clave está en la gracia. La Biblia sí enseña que el hombre en su estado natural está espiritualmente muerto, Efesios 2:1, y está esclavizado al pecado, Romanos 6:17. Por su propia voluntad, nunca el ser humano nunca buscaría a Dios, Romanos 3:11. Esto es lo que la otra postura enfatiza con razón. ¿Y cuál es la solución? La gracia de Dios que precede y habilita la respuesta de fe. Dios toma la iniciativa en su soberanía para darnos vida y atraernos a Cristo Jesús. Juan 6:44. Pero nosotros respondemos con un sí genuino y somos responsables de esa fe. Esa es la responsabilidad. No somos salvos sin fe.
sino por la fe que Dios mismo nos capacita para poder ejercer. Entonces, pregunta, ¿tiene el hombre libre albedrío? Mis hermanos, podemos decir que a la luz de versículos como Apocalipsis 16:9, el hombre tiene una voluntad libre y responsable. Y responsable. Está incapacitado el ser humano por el pecado para salvarse a sí mismo o para buscar a Dios por su propia cuenta. Pero es plenamente, el ser humano es plenamente capaz de rechazarlo y es plenamente responsable de esa decisión. Pero Dios en su gracia, en lugar de anular mecánicamente la voluntad humana, la redime y la restaura. Mediante la regeneración por el Espíritu Santo, Dios nos da vida. Efesios 2:5. Ilumina nuestras mentes, 2 Corintios 4:6, y nos atrae con cuerdas de amor. Oseas capítulo 11, versículo 4 y Juan 6:44. De tal manera, mis hermanos, que nuestra respuesta, pongan atención, que nuestra respuesta de fe, aunque es un don de Dios, como lo dice Efesios 2:8, es también el acto libre, genuino y responsable de una persona ahora vivificada. No somos robots programados, somos pecadores salvados por gracia, que habiendo sido liberados de la esclavitud del pecado, libremente decimos amén a la salvación en Cristo Jesús. El juicio, mis hermanos, es justo porque sella la elección que el hombre ya hizo por su propia voluntad obstinada. En palabras vulgares, Dios retribuye justamente lo que cada uno en el ejercicio de su voluntad le viene en gana a hacer con su creador y salvador. Repito, para retomar donde quedamos de Apocalipsis, el texto dice de manera tajante, y no se arrepintieron para darle gloria. El corazón obstinado, mis hermanos, del hombre persiste en sus caminos sin ver a Dios. El verbo, como ya lo vimos, arrepintieron, metanoesam, es el aoristo indicativo en voz activa de metanoeo del 3340 del Strong. Este es un punto gramatical que ya lo vimos, es una verdad espiritual profundísima sobre el corazón humano. La partícula, recordemos, la partícula negativa que se antepone a este verbo señala, mis hermanos, a la actitud firme de los hombres de no arrepentirse y demostrando o demostrarlo dando gloria a Dios. La frase no se arrepintieron es como una lamentación fúnebre. El hombre endurecido por el pecado atesora ira para el día de la ira. Romanos 2:16. Amén. Creo que vamos bien ahí. Ahora, vamos a ver seguidamente copas dirigidas contra la bestia y de su gobierno. En esto, mis hermanos, podemos decir que las primeras copas que se nos mencionaron en juicio son contra los hombres directamente. Y en este caso, las copas que siguen son copas que van dirigidas contra la bestia y la bestia, recordemos, es el anticristo y su gobierno. Apocalipsis 16, versículo 10 al 11. Dice o habla de la quinta copa. Leo para ustedes. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. O sea, desde su caída, mis hermanos, Satanás ha construido un reino de tinieblas. Es un reino mentiroso que pretende competir con el de Dios. En los días, mis hermanos, de la tribulación, Dios va a permitir que Satanás manifieste su reino en el ámbito sobre el cual Cristo a la postre triunfará y reinará. Satanás, mis hermanos, pensará que ha conseguido su propósito,
Pero mis hermanos, Dios traerá juicio sobre su reino de maldad. El sistema mundial satánico sobre las calamidades producidas por la por la quinta plaga, perdón, el sistema, aquí me equivoqué, el sistema mundial satánico, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a ver que esas plagas van a afectar ese sistema mundial sobre las calamidades, ¿verdad? Producidas por la quinta plaga, caerán sobre este sistema mundial. Ahora sí, ya le ordené la oración. Entonces, el objeto, mis hermanos, de la quinta copa es el trono de la bestia. Ese trono, mis hermanos, le fue dado por su jefe máximo, es decir, por Satanás. Y el dragón, dice el texto de Apocalipsis 13, versículo 2, en la parte B dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí, mis hermanos, el trono de la bestia sería, por lo tanto, su autoridad o dominio, que a su vez es la autoridad o dominio del mismo Satanás. Recordemos, mis hermanos, que la bestia o el anticristo será la obra cumbre o culmen, ¿verdad?, de Satanás. Desde la caída del hombre, Dios ha permitido que Satanás o a Satanás ejercer autoridad sobre los asuntos del mundo. Y en realidad, mis hermanos, los reinos del mundo, de este planeta, están bajo la potestad del maligno. No es un secreto. La autoridad, mis hermanos, que Satanás ejerce sobre los reinos del mundo terminará cuando Cristo venga con poder y gloria, como lo mencionan los textos de Apocalipsis 11:15, 19:11 y el 21. La plaga de la quinta copa, por lo tanto, mis hermanos, va dirigida contra el trono mismo de la bestia, o sea, el anticristo, ¿verdad? Que es decir, es contra el centro mismo de su autoridad. Por mucho tiempo impune ese trono a través del cual el dragón ha pervertido a toda la sociedad humana, convirtiéndola, ¿verdad?, en una civilización demoníaca. Es ahora el foco central de la indignación de Dios. Amén. Dice el texto, y su reino se cubrió de tinieblas. Entonces, literalmente, en el original griego dice, y su reino se volvió entenebrecido. La referencia, mis hermanos, es al reino satánico encabezado por la bestia que Dios ha permitido que se establezca en la tierra durante la segunda mitad de la gran tribulación. Puesto que el reino de la bestia, mis hermanos, es mundial, eso significa que las tinieblas cubrirán toda la tierra. El mundo, mis hermanos, ha rechazado al Mesías, a Cristo Jesús, quien es la luz verdadera. Ahora tiene que resignarse a vivir en un reino cuya naturaleza es ser tinieblas en el sentido más real del vocablo. Y de nuevo, mis hermanos, ese es el corazón del hombre en ese tiempo. Dice, su reino se cubrió de tinieblas. Algunas personas, mis hermanos, cuando ven esto, ¿verdad? Unas tinieblas, ven, o mejor dicho, algunas personas cuando leen ese texto, ven esto o ven en esto unas tinieblas simbólicas. Por ejemplo, hay un hombre, un columnista llama las últimas tres plagas como la triada del desastre político, la anarquía interna, la invasión y el colapso irreparable. Pero, siempre viene el pero no es necesariamente ver esta oscuridad como una tiniebla política simbólica. Por ejemplo, la novena plaga, o un ejemplo, ¿verdad? La novena plaga sobre Egipto fue precisamente oscuridad literal y se podría sentir como está escrita, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo 10, versículo 21 al 23, dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas a todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Vean, mis hermanos, cuando esto suceda, todavía los hijos de Israel que están en la tierra, ellos van
a estar con luz, pero todos los demás en todo el mundo va a estar lleno de densas tinieblas. Amén. Sigue diciendo el texto para avanzar. Y mordían de dolor sus lenguas. Aquí, mis hermanos, la palabra mordían del griego hemasonto es el imperfecto voz media de masaomai del Strong 3145, que significa chupar o morder. Pongan atención. El tiempo imperfecto sugiere una acción continua y la voz media indica que el sujeto participa de la acción. Y esta, mis hermanos, es una de las joyas del lenguaje griego que hace que la Biblia cobre vida. Supongamos que ustedes y yo estamos viendo una película para poder comprenderlo. El director de la que está haciendo la película puede mostrar una escena de dos maneras. Número uno, como una foto, un solo instante congelado. Por ejemplo, un hombre con el puño cerrado. Esto dice que golpeó, pero usted no ve el movimiento, usted solamente ve la imagen. Aquí se los voy a compartir. Este sí tengo el link, por si lo quieren ver aquí en la barra de los comentarios. Esa la pueden ver. Entonces, como una foto, lo repito, ahí está. Igual en YouTube yo lo pongo. Un solo instante congelado. Por ejemplo, un hombre, como dije, cerrando el puño, ¿verdad? Esto te dice o nos dice que golpeó, pero no se ve el movimiento. Viene la segunda. Nos puede presentar el director como un video corto. Vemos al hombre levantando el brazo con el puño cerrado y golpeando la mesa una y otra vez con rabia. Esto nos muestra la acción en proceso con toda su fuerza y emoción. Les voy a presentar otra imagen, pero para que tengan la idea de lo que estoy hablando acá. Ahí está. Entonces, el imperfecto, mis hermanos, en griego es como ese video corto. Pongan atención, no es el aoristo, ¿verdad? El imperfecto es como ese video corto. Nos muestra un solo mordisco, perdón, no nos muestra un solo mordisco, sino la acción en progreso repetida y continua. Amén. Ahora, veamos la voz media. Pensemos, mis hermanos, en dos formas de comer. Pensemos en dos formas de comer. Voz activa. Alguien más te da de comer. Así, cucharadita, tome una cucharadita. Alguien más te da de comer, voz activa. Un bebé que no puede comer solo, ¿verdad? Por ejemplo, su mamá, ¿qué hace? Su mamá le da la cuchara, el bebé recibe la comida, pero el bebé no hace la acción. No lo hace. Voz media, para que lo entiendan, que es la que estamos hablando. Tú mismo te alimentas. O sea, ustedes o yo tomamos nuestra propia cuchara, nos servimos la comida y nos la llevamos a la boca. Es usted o soy yo quien hace la acción y es usted o soy yo quien se beneficia o se perjudica de eso, ¿verdad? La acción te afecta a ti mismo. Entonces, Apocalipsis capítulo 16, versículo del 10 al 11, el texto dice que los hombres en su agonía mordían sus lenguas. El imperfecto, el video corto, esto no fue solo un mordisco, fue un mordisquear constante, como esto nos pinta una escena de dolor incesante, de una angustia que no les daba tregua. Podían dejar de hacerlo. No podían dejar de hacerlo. Era una acción continua de pura desesperación. Y la voz media, la acción propia. Ellos no estaban siendo mordidos por una serpiente o por un enemigo. No, ellos mismos con su propia boca se estaban mordiendo su propia lengua. Y esto, mis hermanos, es profundamente simbólico. Su dolor más grande era una consecuencia directa de sus propias acciones. Su rebelión en contra de Dios
los había llevado a un estado de tal tormento que su propia reacción era autodestructiva. Se estaban haciendo daño a sí mismos. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí como una foto en su memoria, mordían sus lenguas, imperfecto, más voz media, igual, imperfecto, lo hacían una y otra vez sin parar, era un dolor continuo. La voz media, ellos mismos lo hacían, consecuencia de su propia maldad. Veamos esta gran verdad. Este pequeño detalle gramatical nos muestra que el juicio de Dios, mis hermanos, no es solo un castigo externo, es la erupción final de la miseria interna que produce el pecado. La rebelión en contra de Dios termina en una autodestrucción agonizante y continua. La idea de la oración es, y no dejaban de morder sus propias lenguas, es lo que nos diría el texto. Aunque el texto no lo dice, es de suponer que el sujeto del verbo son los súbditos del reino de la bestia. El intenso dolor, mis hermanos, debe ser producido por el calor abrasador de la cuarta plaga y la úlcera maligna y pestilente causada por la primera copa. El vocablo traducido por la palabra dolor viene de una palabra griega que es ponos, que significa agonía, aflicción, calamidad. Los seguidores de la bestia no encontrarán medicina para curar su úlcera infectada y el anticristo es incapaz de curarlos. Y en su calamidad se vuelven en contra de Dios, el único que podía librarlos de esa terrible situación. Es decir, mis hermanos, las tinieblas de la quinta copa es una vista previa del mismo infierno, el cual es descrito por Jesús como las tinieblas de afuera en Mateo 25:30. Aquellos bajo el juicio de esta quinta copa están como que si estuvieran en las orillas del lago de fuego, no dentro del lago de fuego. De lo que habla es como una similitud, ¿verdad? No que sea literal. Por ejemplo, a finales del siglo XVI hubo un comentarista llamado Matthew. Este hombre escribió un comentario de la Biblia y es interesante lo que él dijo sobre este pasaje. Él dijo haciendo esta pregunta, dice él, ¿cómo será esto? Leo, ¿verdad? Estoy abriendo cita de este hombre Matthew. Dice, ¿cómo será esto? Solo Dios sabe, yo pienso. Y la experiencia lo ha probado que ellos fueron muy apresurados en sus especulaciones. Ahora, porque muchos profetizaban, para que entiendan por qué él dice eso, porque muchos profetizaron que eso iba a suceder en el año 1656 o en el año 1660. Acá ustedes y yo podemos ver que siempre, mis hermanos, ha existido gente sumamente atrevida. Otro hombre profetizó en 1666, dice, dice entonces, que profetizó y dice Matthew, dice, por mi propia parte, dice él, yo creo que solo Dios lo sabe. Entonces, esto que él está diciendo, Matthew, es lo correcto. Solo Dios lo sabe, porque siempre ha habido gente que quiere pensar mejor que Dios y eso no está correcto. Realmente es Dios, es Dios el que tiene el tiempo de cuándo va a suceder todo este asunto, porque solo Dios es el que conoce, solo Dios lo sabe. Amén. Dice el texto, y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez ahí está la condición pecaminosa del hombre que incrementa su pecado aún bajo el juicio de Dios. En lugar de quebrantarlos y estar convencidos, es mayor su pecado, el cual deberían de abandonar, pero deciden estas personas no hacerlo. El juicio, mis hermanos, puede producir un arrepentimiento carnal, el cual nosotros los llamamos el remordimiento, como le pasó a Judas, ¿verdad? Un arrepentimiento que es de la carne, es decir, no es un arrepentimiento que lo llevó a cambiar, no. Solamente siente cierta culpabilidad, pero hasta ahí queda, nada más. Y en algún momento se le pasa. En este arrepentimiento, la depravación del corazón permanece en esencia igual, aunque toma otra forma para mostrarse. Los hombres que sufren los terrores de las plagas aquí que ya describimos, ellos maldicen a Dios y no se arrepienten de sus hechos inicuos. Entonces, permanecen
impenetrables, tanto frente a la bondad como a la severidad de Dios. Sin duda alguna, mis hermanos, estos hombres saben de la existencia y del poder de Dios. Tal vez acepten que lo que les ocurre viene de parte de nuestro Señor, pero ni aún así ellos van a alzar sus ojos hacia Dios en arrepentimiento. No hay fundamento bíblico, mis hermanos, para pensar que los hombres malvados se arrepientan de sus pecados como resultado de catástrofes o calamidades. ¿Qué quiero decir? O sea, no hay un fundamento bíblico para decir, es que si pasara una catástrofe, la gente se arrepiente. No, eso no pasa. No existe fundamento bíblico para eso. Aunque el hombre cambia, no cambia para ser salvo. El hombre se puede convertir en otro hombre, pero no en un hombre o no en un nuevo hombre. El mismo pecado gobierna sobre esa persona, sobre los hombres, pero el pecado es llamado, pero el pecado es llamado por otro nombre. Por ejemplo, hoy en día al alcohólico no se le llama alcohólico. Hoy le dicen que es una enfermedad, pero ya no es pecado. Ahora es una enfermedad, ya no es pecado. Para los que no controlan la ira, está Neuróticos Anónimos, porque también es una enfermedad, dicen ellos. A los vicios se les llama hoy enfermedad y al adulterio se le llama esclavitud, pero no se le dice pecado. Pero así es como el hombre piensa, se imagina, etcétera. Pero para Dios, mis hermanos, el pecado seguirá siendo pecado. Esta es una verdad o es una verdadera penitencia cuando el hombre le da gloria a la justicia de Dios, aun cuando ésta lo condene. Entonces pregunto, ¿es en verdad el pecado pecaminoso para ustedes y para mí? Es decir, hablando de la gente que supuestamente se arrepiente, entre comillas, ve su desierto de verdad del infierno, es decir, necesitan arrepentirse, pero arrepentirse de su arrepentimiento, ¿verdad? De la clase de arrepentimiento que llegan a hacer, es decir, hablamos de esos hombres que nunca se arrepintieron, como lo dice el texto al final, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, mis hermanos, hoy ya contemplamos la terrible solemnidad de un Dios santo que después de agotar su paciencia, ejecuta su justicia. También vimos que su juicio es perfecto, es soberano, ordenado y merecido. Pero también vimos la terrible realidad del corazón no regenerado, un corazón que incluso cuando es confrontado con el poder y la justicia de Dios de la manera más evidente, se endurece y elige o elegimos la rebelión hasta el puro final. Como ya lo vimos, la gramática griega no es un ejercicio académico, es la lente o los lentes que nos permite ver con claridad escalofriante la elección activa del ser humano al rechazar la gracia y abrazar las consecuencias de su propio pecado. Entonces, mis hermanos, que esta verdad nos debería de llenar de un santo temor y nos debería de impulsar a examinarnos nuestro propio corazón. Y quizás, mis hermanos, algunos, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez están escuchando y ustedes piensan y se imaginan, bueno, yo soy así, mi corazón es duro y yo nunca me voy a arrepentir. Está bien. O tal vez usted piensa, mis pecados no son tan grandes, ¿verdad? Que Dios no me perdonaría. Escucha el mensaje de la cruz que es más, pero más poderoso que cualquier juicio. La misma Biblia que nos muestra a hombres que no se arrepintieron, por ejemplo, aquí en Apocalipsis, también nos enseña a un hombre en el Evangelio que siendo un criminal fue crucificado al lado de Cristo Jesús y este hombre sí se arrepintió. En la agonía, ¿verdad? Según la escritura, en su agonía, este hombre volvió su cabeza hacia Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No fue que un corazón fuera más suavecito que el otro. La diferencia fue Jesús.
El mismo Dios cuyo juicio ustedes y yo ya hemos venido estudiando, hoy en ese amor Él envió a su Hijo Jesucristo a tomar ese juicio sobre sí mismo en la cruz. Él llevó el calor de la ira de Dios que nosotros, de hecho, la merecíamos y la merecemos. Él fue sumido en las tinieblas del juicio por los pecados suyos y los pecados míos. El llamado de hoy no es a que pongamos el corazón suavecito, ¿verdad? Por nosotros mismos, no. Es a volvernos a Cristo Jesús, arrepintámonos, reconozcamos que nuestra rebelión merece ese juicio. Entonces, y creamos, confiemos en que Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó para poder darnos vida. Y hoy es ese día de salvación. No endurezcamos nuestro corazón. Digamos que sí a Cristo Jesús, quien es el único que puede sacarnos de las tinieblas y librarnos de la ira venidera. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí llegamos. Hoy terminé puntual. Qué milagro. Entonces vamos a finalizar esta noche dándole gracias al Señor y que de verdad podamos, pues más allá de saberlo, a que podamos practicarlo, que es lo que más nos cuesta. Bueno, mis hermanos, la siguiente semana continuamos con el estudio. No se lo pierdan. Vienen cosas muy, 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 pero muy impactantes que vamos a ir conociendo y aprendiendo. Y seamos diligentes también. Amén. Nos vemos en la siguiente. Dios primero. Les amamos un montón. Chao.